La educación en México será uno de los temas que este domingo abordarán los tres candidatos presidenciales en el primer debate organizado por el Consejo General del Instituto Nacional Electoral. Xóchitl Gálvez, de la coalición Fuerza y Corazón por México, la alianza de los partidos PRI, PAN y PRD. Claudia Sheinbaum, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, la alianza de los partidos Morena, Verde Ecologista y el Partido del Trabajo. Y Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano. Hay coincidencias en varios puntos, entre ellos, por ejemplo, el otorgamiento de más becas a estudiantes en distintos niveles educativos, incluso aumentar la matrícula. La candidata del oficialismo, Claudia Sheinbaum, concentra sus propuestas en un documento de más de 370 páginas, conocido como 100 Pasos para la Transformación. En materia educativa, propone universalidad y gratuidad de la educación, dar apoyos económicos y becas, aumentar cobertura y matrícula educativa, ofrecer horario extendido en escuelas, dar fondos a padres de familia para mejorar infraestructura y equipamiento de escuelas y promover desarrollo científico y tecnológico con vínculo en sectores estratégicos, entre otros. Por su parte, la candidata de la coalición Fuerza y Corazón por México, Xóchitl Gálvez, ha propuesto impulsar las escuelas de tiempo completo, beca universal para estudiantes de educación básica, sin importar si asisten a escuelas públicas o privadas, dijo, sin discriminar a familias. Ha prometido a jóvenes bonos para estudiar en escuelas privadas, una revisión del sistema de estímulos para profesores, la reintegración de estancias infantiles que eliminó esta administración y educación enfocada en ciencia y tecnología. Por su parte, Jorge Álvarez Maínez, de Movimiento Ciudadano, ha mencionado algunas propuestas en distintos eventos que incluyen duplicar el número de becas para acceso a educación universitaria, menciona 1 millón de jóvenes con acceso a la universidad en 6 años y en distintos encuentros con la comunidad estudiantil en varias ciudades del país ha descrito parte de sus propuestas. Pero ¿cómo diferenciarlas? Bueno, pues investiga este tema mi invitada. Alma Maldonado es doctora en Educación Superior, miembro del Departamento de Investigaciones Educativas del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del CINVESTAB. Alma, ¿cómo estás? Gracias por ayudarnos a entender qué distingue cada propuesta porque se escuchan muy similares. Hola, ¿qué tal, Gabriela? Muy buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sí, en efecto, si escuchamos, me parece que estamos en este momento de la campaña donde todo el mundo promete muchas cosas, ¿no? Creo que las promesas se concentran sobre todo en el otorgamiento de becas y en el aumento de la matrícula. Desafortunadamente, creo que donde fallan las candidatas, sobre todo las punteras, es en decirnos los cómo y sobre todo de dónde va a salir el dinero, ¿no? Entonces me parece que en ese sentido hace falta mucho mayor información sobre qué están pensando realmente, sobre cómo implementar estas propuestas y donde no están abordando otros temas que son fundamentales para la gente, ¿no? Que es cómo va a mejorar la educación. Por ejemplo. O qué ha pasado, por ejemplo, con el tema de la pandemia, con el impacto que tuvo en los aprendizajes, ¿no? Entonces creo que en esa medida hay algunos ejemplos o algunas propuestas que intentan ir más allá, pero sí me parece que en este momento estamos en esta superficialidad de prometer muchas becas, mucho dinero y tampoco de dónde va a salir todo este dinero para poder financiar estos programas, ¿no? Porque para cumplir, Alma, que al final aquí de lo que tiene que ver el ciudadano es cómo van a cumplir esas promesas en lo que nos estás diciendo, ¿cuánto se está gastando hoy? ¿Cuánto del presupuesto se destina a educación? ¿Cuánto tendría que estarse prometiendo para realmente llevar a la realidad lo que prometen? Sí, exacto. Me parece que donde está el punto de contraste muy claro es que tenemos una candidata de la continuidad que dice todo va bien, lo hicimos bien, la nueva escuela mexicana está bien y vamos a seguir consolidando este proyecto. Y tenemos la otra parte, ¿no? La candidata principal de oposición que dice no está bien, no hicieron las cosas como debieron, hay que mejorar, hay que cambiar el rumbo, hay que rectificar, hay que ver lo que está mal.
Y creo que ahí es el punto más claro de contraste, ¿no? Y por otro lado, en el tema del dinero, una candidata, la de la oposición, nos dice no va a haber grandes obras de infraestructura, caprichos, ¿no? Mal planeados, y de ahí se va a obtener el dinero que se necesita. La candidata oficial dice que van a seguir con estas mega obras y que al mismo tiempo no van a disminuir los recursos. Entonces ahí sí queda un hueco de saber con qué dinero se va a pagar todo esto que están ofreciendo. Esa es una parte que yo veo como muy claramente de contraste, ¿no? Sí, claro. Decía yo, ¿cuánto más o menos destina el presupuesto al sector educativo y entonces de cuánto tendríamos que estar hablando como porcentaje del PIB para decir que esto es realista? Sí, tenemos en ese sentido como muy estable en términos de la inversión de educación. No alcanzamos los mínimos que se esperarían, que se deben invertir, por ejemplo, el 1% en ciencia y tecnología, ¿no? El 8% en educación. Estamos muy lejos de eso todavía y desafortunadamente el gobierno se ha comprometido con una serie de reformas, como por ejemplo la gratuidad de la educación superior, pero no se han ofrecido los recursos necesarios que las instituciones necesitan para no cobrar servicios y cuotas. Entonces, en ese sentido, ahí tenemos una grave contradicción. Por un lado, la ley dice que no se deben de cobrar cuotas y por otro lado, no está el dinero para que las instituciones puedan realmente ser gratuitas por completo. Entonces, esa es una parte de la contradicción y esto también baja la educación básica, ¿no? Donde también hay cuotas de pronto de padres de familia que tienen que sufragar algunos gastos que la escuela necesita cubrir de alguna manera. Alma, es amplísimo este tema, como tú muy bien sabes. Si tú pudieras hacerles una pregunta a los tres candidatos, ¿cuál harías el próximo domingo para cerrar? Sí, yo les preguntaría los cómo, ¿no? Yo les preguntaría que más allá de la retórica de ofrecer becas para todos, que pues está bien, a todos nos gustaría que se pudieran ofrecer becas para todos, pero no es posible. Entonces, ¿cuál es la propuesta concreta que piensan hacer en materia de educación para eliminar las desigualdades educativas, que quizás ese es el tema más importante que hoy tenemos en el país? Hay mucha desigualdad entre quien estudia en una escuela pública y privada, entre quien estudia en una escuela en un lugar alejado y remoto o en una ciudad. Entonces creo que yo preguntaría por los cómo, aterrizado en el tema de los aprendizajes. Pues vamos a ver cuánto entran a esos comos que son críticos para la ciudadanía. Te agradezco esta aproximación al tema. Buenas noches. Gracias, muy buenas noches. Hasta luego.